en los tiempos finales, y hoy en día no llegan extraños a la casa y se espera de nosotros que los recibamos, y es más, no sería muy sabio hacerlo quizá, pero ¿qué hay hoy en día que se pueda aplicar a esto? 1. Propongo que en esta sociedad individualista nuestros hogares pueden ser centros donde los que se sienten solos tienen un lugar donde ir. 2. Un lugar donde los hermanos de la iglesia pueden llegar como uno llega a la casa de un familiar. 3. Un lugar donde podemos ir a estudiar la palabra de Dios, orar, compartir necesidades y encontrar ese amor entre hermanos. 4. ¿Cómo nos mantenemos sobrios? Cuando sé que cuento con el apoyo de mi familia, que cuando yo enfrento dificultades, tentaciones, no tengo que enfrentarlo solo. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Satmar 16-2024. Si crees en el poder de Dios, comenta 11. 11. B. Cuando tengo una casa donde puedo ir cuando quiero hablar con un hermano. C. Cuando sé que hay un lugar donde puedo llegar que no es el templo y puedo ir a orar y encontrar aliento de la palabra de Dios. 5. Por eso tenemos que nosotros como hermanos acostumbrarnos a estar tan cerca que mi casa es tu casa. 6. Los grupos pequeños son centros en los hogares que pueden cumplir este mandato de recibírselos unos a los otros en sus hogares. IV. Plan A. Vamos a volver a abrir centros de luz en los hogares donde podemos recibirnos los unos a los otros. B. Creemos que estamos en los últimos días y queremos estar en los hogares ayudando a la hermandad, mantenerse sobrios, estar orando, y fomentar el amor entre los unos y los otros. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Satmar 16-2024. P4. El desafío de ser líder. Summary. Habla sobre el liderazgo. Les desafía a los creyentes hacia el liderazgo. La definición de liderazgo aquí va a ser un poco diferente de lo que la mayoría piensan sobre el liderazgo en la iglesia. By J. Spurling. Esta mañana vamos a hablar sobre el liderazgo. De hecho, yo voy a desafiarles esta mañana hacia el liderazgo, pero mi definición de liderazgo de la iglesia tal vez va a ser un poco diferente de lo que ustedes piensan sobre el liderazgo en la iglesia. Yo quiero leer una acotación de un libro que fue escrito por el autor, quien desarrolló la enseñanza que estamos utilizando para la célula. Su nombre es Joel Comiskey y él es una autoridad del rumbo de célula en el mundo, y también él fue un misionero con la Alianza. Él fue a Perú hace algunos años. Permíteme leer lo que él escribió bajo un subtítulo que se llama La teología del sacerdocio de los creyentes. Él dice, aunque la iglesia ha hecho un buen trabajo entrenando a las personas para ir directamente a Dios, en términos generales, ha fallado en el entrenamiento de las personas para ministrar a otros. Yo voy a pararme aquí por un rato y decir que esto es lo que estoy hablando cuando me estoy refiriendo al liderazgo de la iglesia. El liderazgo es cuando alguien está ministrando a otros. Continuaremos. El pastor todavía es considerado el sacerdote, el único capaz de ministrar. Esta barrera, junto con la falta del discipulado, produce una iglesia de espectadores que observan la actuación pastoral todos los domingos, largamente acostumbrados a sentarse y absorber la información, los catadores del sermón. En muchas iglesias se vuelven expertos en criticar al pastor y refunfuñar cuando sus necesidades no son satisfechas. ¿Cuán lejos hemos caído del cristianismo del Nuevo Testamento de aquel día cuando Pedro describió a la iglesia como linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios 1. Pedro 2. 9. Esta mañana, mientras estamos mirando el desafío de Pedro para ser líder y cuando consideramos nuestro desafío de ser líderes en el cuerpo de Cristo, tengan en su mente que el concepto de liderazgo que estamos hablando es este hecho de ministrar a otros. No es el entendimiento típico del liderazgo a lo que yo estoy desafiándoles, sino que es el entendimiento bíblico. Entonces, cuando yo estoy desafiándoles a ser líderes, no estoy diciendo que todos nosotros vamos a ser ancianos de la iglesia, diáconos, pastores de jóvenes, líderes de la alianza ni pastores principales. Yo estoy hablando sobre el involucramiento de ministrar uno a otro. Cuando te involucres en el cuerpo de Cristo, por ministrar al otro, en este momento, tú eres líder. Tú estás liderando a través de tu ejemplo. Nuestro pasaje principal esta mañana es Juan 21, 15 a 22. Encontramos aquí un relato de Jesús apareciéndose a sus discípulos después de su resurrección. Pedro, pronto se hace el carácter principal en este pasaje. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Satmar 16-2024. Si crees en el poder de Dios, comenta 11.
11. Los discípulos estaban pescando en un bote y no estaban teniendo mucho éxito en la pesca. Cristo apareció y les dijo que pesquen al otro lado y con un milagro ellos pescaron un bote lleno de pescado. En este momento, Juan le reconoció a Cristo y le dijo a Pedro que era el Cristo. Pedro actuó como siempre, sin paciencia. Él saltó en el agua y nadó hacia Jesús para estar a su lado. Sígueme cuando yo estoy, leyendo los versículos 15 al 22 del capítulo 21. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú ves que quiero. Cuida de mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado: ¿me quieres? Así que le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. De veras te aseguro que cuando eras más joven te vestías tú mismo e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Esto dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Después de eso añadió: sígueme. Al volverse, Pedro vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había reclinado sobre Jesús y le había dicho: Señor, ¿quién es el que va a traicionarte? Al verlo, Pedro preguntó: Señor, ¿y qué? Si quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme no más. Cuando yo estaba leyendo esta sección de Juan, me di cuenta que este era un relato de Pedro empezando su ministerio. El papel de Pedro estaba bien redefinido aquí, porque recuerden que él era el hombre que le negó a Cristo 3 veces. Cuando yo estaba leyendo, empecé a ver que Cristo le dijo